Todo es suyo, amado pastor. Gloria a Dios. Qué bueno es poder estar juntos en la presencia del Señor y disfrutar de sus hermosas bendiciones. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ruego, Padre, que tú, Señor, me des sabiduría para compartir tu palabra con mis hermanos y mis hermanas, Señor, y pueda tu palabra edificarnos hoy y darnos el ánimo y la fortaleza que cada día nuestra vida precisa. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón para seguir disfrutando de este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos al Salmo 40. Salmo 40, porque aunque voy a hablar de dos lecturas que son diferentes, pero no quisiera que nos liáramos y que el Señor me dé sabiduría para poder hablar de una y de otra. Como diríamos, esto lo ponemos de base y luego ya nos pasamos a Hebreos. Ahora, en el Salmo 40, es un salmo de liberación. Salmo de liberación. Si os dais cuenta, la mayoría de los salmos son experiencias vividas, a veces de David. Otros son, no todos los salmos son de David, otros son de los hijos de Asaf. Hay diferentes. Tenemos el Salmo 90, que lo escribió Moisés, donde nos limita Dios la edad en esa situación a través de Moisés, en el cual dice que la vida del hombre será de 70 a lo más 80 años, los más vigorosos. De ahí ya pasamos ya sin pena ni gloria, y gracias a la medicina que hoy pues nos mantiene mejor. Pero ahí Dios puso un límite, pero no ese es el tema. El Salmo 40 es un salmo de liberación. Salmo que escribió David, nuestro hermano. ¿Sabéis que David era nuestro hermano? Era rey, era cantautor y fue un hombre muy valiente. Lo tratan como un niño pequeño inclencle, que fue allá a Goliat y Goliat se estaba riendo de él. Goliat no se rió de él porque fuera un bebé, era un tío ya hecho y derecho. Era un hombre que confiaba en el Señor y él tuvo experiencias personales con Dios muy poderosas. Y aunque cometió faltas, pero dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Es que nuestro corazón piense como piensa Dios, como siente Dios. Esto no quiere decir que es un corazón perfecto. El de Dios sí es perfecto. Y dice así, del 1 al 3. Dice, paciente, esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, en el Señor. Esto es la situación en la cual se encontraba David, en la cual nos encontrábamos nosotros antes de que Cristo viniese a nuestra vida. Porque aunque estando en el Señor pasemos por procesos de prueba y tengamos como esa sensación de que estamos metidos en un pozo, pero no es así, ahora es diferente. Pasamos procesos de pruebas, tribulaciones, que todo esto lo que nos lleva es a crecer. No nos olvidemos, la disciplina es una cosa y la prueba es otra. Pasamos por procesos de prueba, a veces muy difíciles, pero las pruebas son siempre para ayudarnos a crecer, para poder ser hombres y mujeres de fe, de talante, como se suele decir. David se encontraba en esa situación, como se sentía como en un pozo.
Además, estaba desesperado. Y él clamó a Dios y Dios se inclinó a él. Ahí muestra la palabra, el amor y la ternura de Dios, la comprensión, y que los oídos del Señor no están solamente atentos a sus hijos, sino al clamor de cualquier hombre y cualquier mujer que invoque el nombre del Señor. Porque dice la palabra de Dios que todo el que invoca el nombre del Señor dice que será salvo. Dice que el Señor se inclinó a él. Eso es lo que nosotros sentimos. Aunque decimos, es que yo vine al Señor, ¿no? Es que nosotros, dentro de nuestro corazón, sea por las oraciones que otros estaban haciendo sin saberlo nosotros, estaban haciendo que el Señor estuviera pendiente de nosotros, y Dios, cuando clamamos a Él en nuestra desesperación, sintiéndonos como en ese pozo, entonces el Señor oyó nuestro clamor. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que Él vino y nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué incomodidad, ¿verdad? Si estuviera aquí esta noche nuestro hermano Jeremías, hablo del profeta del que murió, no es que haya alguno que se llame Jeremías y diga, oye, yo me llamo Jeremías, me refiero al profeta Jeremías. ¿Sabéis que él en una ocasión lo echaron a un pozo para que se muriera? No había agua, había cieno. Y por profetizar al rey, decirle la palabra que Dios le dijo a Jeremías, díselo al rey, el rey no le sentó bien, porque yo no sé qué tiene la palabra de Dios, que cuando no andamos bien nos sienta fatal. Cuando estamos gozosos, la palabra de Dios nos viene al pelo, ¿no? Pero cuando estamos mal, la palabra de Dios, por muy buena que sea, nos sienta fatal. Y entonces este rey dijo, coger a Jeremías, pero ya, y meterlo en el patio de la cárcel, que hay ahí un pozo. No tenía agua, pero tenía cieno. Meterlo allí, no darle ni pan ni agua, que se muera allí, hasta que se muera. Menos más que el Señor es misericordioso. Por eso digo, podríamos preguntarle, ¿qué sentiste, Jeremías, el tiempo que estuviste, en las horas? Dice que allí había un hombre, que era un hombre temeroso de Dios, un etíope. Y él fue y pidió, suplicó al rey que tuviera misericordia de Jeremías, porque lo quería matar el rey y los sacerdotes por profetizar la palabra de Dios. Y entonces dice que echaron trapos para que se los pusiera bajo las asiglas y con cuerdas los subieron. Podíamos preguntarle en esta noche, ¿cómo te sentías? Pues así se sentía David. Así nos sentimos nosotros antes de venir al Señor. Aunque algunos de nosotros digamos, pues yo no me sentía de esta manera, pero estábamos en esa situación. Así estábamos, delante de la presencia de Dios, como gente desesperada, gente en el pozo de la desesperación. Y cuando clamemos al Señor, ¿qué hizo Dios? Que Dios cogió, extendió su brazo de misericordia y nos sacó de ese fango. Y dice que nos puso nuestros pies sobre la peña. ¿Quién es la peña? ¿Sobre qué peña estamos nosotros fundamentados? En Cristo. Él es la roca de la eternidad. Y nos puso sobre Él el fundamento firme y estable. Y enderezó nuestros pasos. Porque nosotros, cuando vinimos al Señor, nuestros pasos estaban torcidos. No es que teníamos los pies así torcidos, es que andábamos de una manera torcida, íbamos hacia el pecado, íbamos hacia la condenación. Pero el Señor nos sacó de esa situación, de esa desesperación, nos puso sobre la peña que es Cristo para afirmarnos y enderezó nuestros pasos. Para que pudiésemos andar firme y adelante con los pies derechos hacia la voluntad del Señor. Dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo, no cantábamos las canciones que cantamos ahora. No alabábamos a Dios. Alabábamos a nuestros dioses y cantamos para pasarlo bien, ¿verdad?
Pero ahora, una vez que el Señor vino a nuestra vida, nos sacó de esa desesperación, nos puso sobre Cristo, ahora enderezó nuestros pasos para que podamos caminar con Él. Ahora Él puso en nuestra boca cantos de alabanza. ¿A quién? Para nuestro Dios, como dice, canciones de alabanza para nuestro Dios. Dice, verán esto muchos y temerán. Muchos verán el cambio de nuestra vida, de vernos en la desesperación, ahora teniendo esperanza y teniendo gozo y cantando a Dios, aún en los problemas, aún en las tribulaciones, cantamos a Dios. Esto lo verá la gente, y el que tenga ojos para ver, dice que lo verá y temerán y confiarán en el Señor. Porque dirán, como dice el Salmo 127, y dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, dice el Salmo. Digo esto para que sepáis cómo Él se sentía. Tal vez alguno de vosotros digáis, pues yo no me sentía así. Cuando tú no tienes a Cristo, el mundo está así. Ya puede tener dinero, ya puede tener los placeres que tenga. Está en un pozo de desesperación. ¿Qué quiere decir desesperación? No tiene esperanza. No tiene esperanza. El mundo no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque estamos ahora sobre el Cristo, que es la peña, y sabemos que si estamos firmes en Él es inconmovible. Y tenemos esperanza porque tenemos promesas. Tenemos promesas de vida. Tenemos promesas. No nos olvidemos, esto quería darlo para saber de dónde el Señor nos ha sacado, a todos, a todos. El Señor nos sacó de ahí, porque nadie tenía esperanza ni nadie conocía a Dios, si no es porque Él se dio a conocer a nosotros. Porque aunque mi padre creyó en el Señor, yo tuve que creer en el Señor. Aunque Él tuvo sus experiencias personales con Dios, yo tuve que tener mis experiencias personales con Dios. Porque no es transferible. Nosotros no podemos transferir a nuestros hijos la fe, la esperanza, la salvación. Nosotros se la comunicaremos. Nosotros seremos testimonio. Ellos verán en nosotros que Dios ha hecho todas estas cosas. Y entonces ellos, cuando vean eso en nosotros, temerán a Dios y glorificarán a Dios. Pero lo demás lo tiene que hacer el Señor, ¿verdad? Para que no nos olvidemos, porque ahora el tema que voy a seguir es diferente, y entonces va a decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que lo que quería recordar esto, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Dios le dice al pueblo de Israel en cierta ocasión, dice, mirad y ved de qué piedra fuisteis cortados. Para que ellos nunca se olvidaran de dónde venían, de dónde venían, quién fue su padre, para que se acordaran que su padre había sido Abraham, había sido un idólatra, porque el padre de Abraham era un idólatra. Taré estaba allí en Mesopotamia y allí se adoraban a los ídolos. Lo que pasa es que Dios se reveló a esta familia y ellos empezaron a creer a Dios. Y Dios llamó a Abraham. Y por la fe que Él puso en Abraham, entonces ellos empezaron a caminar con Dios. Dios les llamó, los sacó de la situación donde estaban, fueron sus pies enderezados y ellos empezaron a caminar con Dios. Esto es lo bueno. Ahora, yo lo que ahora quería seguir compartiendo, sin dejar de olvidar lo otro, hermano, porque para que digamos, me pierdo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nunca te olvides de dónde hemos salido. Y démosle siempre la gloria a Dios, porque fue gracias a Jesucristo y no a otro, que el Padre le ha placido enviar a su Hijo para que Él diera su vida y nos sacara de esa desesperación. Y Él nos sacó de ahí y Él manifestó su gloria. Ahora en Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39, todo ese capítulo, el capítulo 10, está advirtiendo para que no pequemos deliberadamente. Sabemos que nosotros, hermanos, por más que queramos, siempre cometemos pecados.
Yo no quisiera pecar. Cada día intento pecar menos. Yo creo que soy menos pecador, pero soy un pecador. Arrepentido, pero soy un pecador. Pero ahora no soy de profesión pecador. Antes, cuando no estábamos en Cristo, estábamos en el pozo de la desesperación, nuestra profesión era ser pecadores. Y pecábamos, mentíamos y hacíamos todo lo que nos apetecía. El que podía hacía unas cosas y el que no hacía otras. Pero ahora, querido, ahora es diferente. Ahora nosotros ya, el Señor nos ha sacado de esa situación que estábamos, ha enderezado nuestros pasos y estamos caminando en Cristo. Él es el camino estrecho, porque Cristo no es un camino amplio. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque ahí no vale todo. Ahí no podemos hacer todo lo que nos apetezca. Porque todos nos tenemos que ceñir ¿a quién? A Cristo. Porque Cristo se ciñó ¿a quién? Al Padre. Él fue obedeciendo al Padre desde el primer día que fue engendrado hasta el día que ascendió a los cielos. El Espíritu Santo se encargó de estar sobre él para guiarle. El mismo Espíritu Santo que guió a Cristo en el ministerio, ese está en nosotros, no te olvides. Nosotros no tenemos un Espíritu Santo nuevo, diferente. El mismo Espíritu que estaba sobre Cristo, el que engendró a Cristo, fue el que engendró a Cristo en nuestros corazones. Es el mismo. Somos gente privilegiada. El mismo que se encargó de engendrar en María a Jesús, ese mismo Espíritu Santo ha engendrado a Cristo en nuestro corazón. No te olvides, fue Él. Y ese mismo Espíritu que guió a Cristo en su ministerio, el que le llevó a la muerte, el que le resucitó de los muertos con gloria y el que lo ascendió con gloria a los cielos, ese es el mismo Espíritu. Porque Pablo dice, cuando escribe la carta a los romanos, dice, si el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús, el que le glorificó a Él, dice, si Él mismo habita en ti, el mismo Espíritu también te glorificará a ti. Porque el mismo que lo glorificó a Él, Él mismo hará esa operación en nosotros. Nos levantará de los muertos con poder y con autoridad. Ahora, cuando está hablando aquí acerca de hay gente, ya habla de creyentes, que pecan deliberadamente, que dicen, voy a pecar porque me apetece, voy a hacerlo porque quiero. ¿Por qué? Porque me debilito, porque estoy pasando una prueba, porque me desanimo, porque me canso y voy a pecar. No lo dice, pero lo hace, como si lo dijera. Entonces, él está advirtiendo, el escritor. Sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es palabra de Dios y está puesta ahí para salvarnos, porque la palabra de Dios es la única que nos puede salvar, porque ella es la que nos puede llevar a Cristo, la que nos revela el conocimiento de Cristo. Conocemos a Dios a través de la palabra. Es libro escrito por Dios, no por los hombres. No te olvides. Nunca digas como algunos dicen, es que en la Biblia la escribió Dios. No, no es verdad. La Biblia la escribieron hombres, pero dice que fueron hombres inspirados por Dios. Hombres que luego se encargaron muy bien el Espíritu Santo de coordinar estos libros para que sean confirmados y afirmados, para que a través de esta palabra tú y yo podamos conocer a Dios. Porque si no, de otra manera no conoceríamos a Dios. Para poder agradar a Dios tiene que ser a través de la palabra. Por eso cuando hacemos cosas o actuamos diferentemente a la palabra, estamos cayendo en infracción de lo que Dios manda. Hay una de las cosas que nos dice así la palabra aquí, porque hermano, vamos en un proceso cada día, desde el que Dios nos saca de ese pozo de la desesperación, desde ese momento que Dios endereza nuestros pasos y empezamos a caminar con Dios, teniendo una experiencia personal continua con Dios, pasando pruebas, pasando tribulaciones, también Él dice, aquí el escritor, porque llega un momento en el cual nos desanimamos, nos desalentamos, a veces por falta de madurez, porque Dios quiere que tengamos madurez para sobreponernos a todo, ¿no? Él quiere que tengamos esa madurez. Y Él dice aquí, el escritor, no perdáis vuestra confianza. Hermanos, hay un dicho español que dice la confianza es lo último que se pierde, o la esperanza, ¿no? Si nosotros, hermanos queridos,
perdemos la confianza, estamos perdidos. Estamos perdidos. Dice, no perded vuestra confianza. ¿Por qué razón no tengo yo que perder? Gracias, hermano, la confianza. ¿Por qué tú no tienes que perder la confianza en Dios? Porque si tú confías en Dios, dice que hay un gran premio. No pierdas, pues, tu confianza, porque tiene gran galardón. Gran galardón quiere decir gran premio. No un premio, gran galardón, grande premio. Dice en Hebreos 11 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice que la fe, ellos confiaron, esperaron, no perdieron su confianza, Dios los llamó y ellos hicieron la función que tuvieron que hacer. Por eso ellos, dice la palabra en Hebreos, que es una grande nube de testigos que nosotros tenemos para poder observarlos y ver cómo caminaron. Y aquellos hombres, hermanos, y aquellas mujeres de aquel tiempo, tenemos a Abraham, tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a tantos, como aquí podemos hablar Sansón, como tenemos a Débora, tenemos a tantos, hay solamente unos pocos, casi todo el capítulo se dedica a ello. Y estos hombres, si os dais cuenta, Dios los cogió y los llamó con un propósito. Y todo lo que ellos hicieron, las cosas que Dios hizo a través de ellos no las pudieron disfrutar, sino que por fe lo ejercitaron, confiando en que un día lo que Dios para lo cual les había llamado, ellos esperaban que un día Dios le iba a premiar. Y ellos no le exigieron a Dios la recompensa, porque dice que ellos prefirieron esperarse a que se les dé el galardón cuando a todos nosotros se nos dé el galardón, el gran premio en aquel día. Pero mientras tanto, ellos lucharon. Dice que Abraham, él se sostuvo viendo al invisible. Él se sostuvo viendo al invisible. Él, aunque Dios lo utilizó para formar una nación, no nos olvidemos que él necesitó a Jesucristo para poder ser salvo. Porque la sangre de Jesucristo limpió también a Abraham. Porque Abraham estaba en el lugar donde estaban aquellos esperando hasta que Cristo muriese y con su sangre los redimiese. Así Noé. Noé hizo algo grandísimo. Y podemos decir, ¿y nosotros qué hemos hecho que merezca la pena? Amados, nosotros hemos creído a Jesús. Y somos bienaventurados por la razón de que no hemos visto a Jesús. Como le dijo Tomás, más bienaventurado es aquel que sin ver creyere. No hemos visto a Jesús, sin embargo hemos confiado en Él. Le alabamos, le cantamos a Él, esperamos en Él, caminamos con Él. Por esa razón, por la fe. Así que dice, no perdéis vuestra confianza, porque tiene gran galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Hermanos, a nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, no necesitamos la paciencia. ¿En qué tengo yo que esperar? ¿En qué tenemos que esperar? En Dios. En Dios. Tenemos que esperar en Él. ¿Y qué esperamos nosotros? En grandísimas promesas que Dios ha dado. Que esas promesas son para sus hijos y para sus hijas. Pero si yo no confío en Dios, ese galardón, ese gran premio, yo no lo recibiré. Tú no lo recibirás si tú no confías y esperas. Por lo tanto, que dice la palabra de Dios que nos es necesaria la paciencia. ¿Es fácil esperar? No. ¿Qué es paciencia? Tú tienes paz cuando conoces. Si tú conoces lo que Dios te ha dicho, tú lo conoces y lo crees, tendrás
paciencia. Porque la paciencia es que tú tienes paz mientras estás esperando. Si tú no crees a Dios, no crees en lo que Él te ha dicho, si tú no esperas en Él, no tendrás paciencia, serás un impaciente. Y sabemos que la impaciencia lo que nos permite solamente es hacernos daño, nos perjudica. Pero si nosotros tenemos paz, yo no puedo tener paz en Dios si yo no conozco a Dios, si yo no conozco lo que Él me ha prometido. Entonces, como yo lo creo, como tú lo crees, al creerlo, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos paciencia. Aunque tengamos pruebas, eso no tiene que ver nada. Sabemos, hermanos, que no nos escapamos. Pablo dice que es necesario que a base de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Es que a Dios le gusta castigar? No, es que las tribulaciones, sabemos que estamos en un mundo que es del maligno, que está actuando el maligno. Y nosotros, por el hecho de habernos sacado Dios de ese pozo de desesperación y haber hecho la obra que ha hecho en nosotros, el maligno no se lleva bien con nosotros y quiere perjudicarnos en todo momento. Pero eso es problema de él. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y es creerle a Él. Sabiendo que Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una serie de promesas, unas pocas de tantas que tenemos, que son las que nos ayudan a permanecer en Él. Dice, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, para poder hacer nosotros la voluntad de Dios necesitamos tener paciencia. Para poder hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El Señor lo sabe. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hermano, el propósito que Dios tiene, lo tiene no con todos, lo tiene con cada uno de nosotros, con todos pero individualmente, a la vez que luego colectivamente tiene un propósito de que seamos un cuerpo, una familia en Cristo, pero luego Dios tiene un propósito individualmente en cada uno de nosotros. Dios ha propuesto hacer algo que Él solo sabe lo que va a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Estar todos los días preocupados preguntándole qué quiere hacer conmigo, Señor, cuál es mi deseo, yo me gustaría. No, nuestro deseo debe ser poder hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y para poder hacer nosotros la voluntad de Dios necesitamos esperar. Porque Dios a su tiempo, Él hace la obra. Jesucristo no vino a la tierra hasta que no llegó el día y la hora. Daros cuenta, Dios le dijo a la mujer que de su simiente saldría el Cristo y le pisaría la cabeza a Satanás, se lo dijo allí en el Edén, cuando había pecado. Y tardó mucho tiempo, muchísimo tiempo, para que Cristo viniese a la tierra y le pudiese aplastar la cabeza a Satanás. Porque ¿qué es aplastarle la cabeza a Satanás? La cabeza es el poder, es la autoridad. Y Cristo vino y le pisó con su pie la autoridad al diablo. Entonces ahora quien tiene la autoridad es Jesús. Como dice en Colosenses, Él está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobierno de los aires. Él está. Y ese es nuestro Señor. No te olvides, es nuestro Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que anhelar es hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Jesús hizo? La voluntad del Señor. ¿Qué le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué se complacía el Padre en Jesús? ¿Porque era su Hijo? Porque hacía su voluntad. Porque hacía su voluntad. Nunca hizo nada que fuera del orden de Dios. Siempre hizo su voluntad. Aún en Getsemaní, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por 3 veces, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo importante, pero para eso tenemos que tener conocimiento. Y así podremos obtener la promesa. Porque, hermano, por fe andamos, no por vista.
La gente dice, sí, no sé si os habrá dicho alguien, a veces cuando he hablado del Evangelio, alguna persona me han dicho, a mí si se me apareciera un ángel, o si se me apareciera mi madre que murió y bajara y me lo dijera, que ella está ahí con el Señor, que no sabe ni dónde está, pero yo creería. Pero no es así. Dios ha querido que nosotros estemos en Dios por fe y no por vista. Es difícil, ¿verdad, hermano? Pero sabéis que es un gran galardón, es un regalazo que tenemos. Porque no importa de que tú hayas visto a Cristo, que por eso no vas a ser mejor cristiano. El pueblo de Israel vio 10 grandes milagros en Egipto. 10 grandes milagros grandes en Egipto. Y cuando se salió de Egipto, vio otro milagro grande. El mar Rojo se abrió. Pero al poquito empezaron a quejarse y al poco más hicieron un becerro de oro y le dijeron, Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. ¿Os dais cuenta? Los milagros no te van a hacer más creyente. Aun incluso si vieras a Jesús, no ibas a ser más creyente. Porque vendría un momento que diría, ¿cómo estaría yo para haber visto esto? Esto tiene que ser una alucinación, una mentira. Por eso Dios ha querido, en su misericordia, ha querido todo sujetarlo a fe. ¿Y qué es la fe? Pues como dice en hebreo, es la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando algo y estoy cierto en ello. Y estoy convencido que yo voy a recibir aquello que no veo. Porque lo que estamos recibiendo aquí son las cosas que necesitamos. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Nosotros estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Estamos caminando en su reino, estamos aprendiendo de Él, estamos aprendiendo de su palabra, estamos aprendiendo cómo caminar para poderle agradar a Él. ¿Y qué hace Él? Cada día nos da lo que necesitamos. No tiene que ver nada que luego venga alguna desgracia en nuestra vida, o alguna enfermedad, o algún problema, porque eso a todo el mundo le pasa. Y a los cristianos. ¿Acaso no murieron nuestros ancestros, nuestros apóstoles, de una manera horrenda? ¿Acaso no cogieron a Isaías, un hombre de Dios, y lo aserraron por la mitad, hermano? ¿Acaso no crucificaron a nuestro Cristo? Digo esto para que no haya un desaliento y pensando como muchos piensan que cuando venimos a Cristo, cada mañana tiene que ser una mañana de color de rosa. Hay mañanas que son de color de rosa y otras a veces son moradas y otras son grises. Pero una de las cosas es que cuando nosotros estamos firmes sobre la roca, nos sentimos seguros. Y sabemos en qué hemos creído, en qué hemos confiado. Voy a terminar pronto. Porque dice así la palabra de Dios. A veces decimos, wow, cuánto tiempo esperando en el Señor, ¿cuándo se acabará esto? Pero dice la palabra en el verso 37, porque aún un poquito, no dice aún un mucho, porque lo que para nosotros es un poquito, para muchos puede ser un mucho, pero para Dios es muy poquito lo que para nosotros puede ser mucho. Porque Dios dice en su palabra que para nosotros 1000 años, que son 1000 años, son muchos años, muchas generaciones. Sin embargo, para Dios es como si fuera un día. ¿En qué sentido? Porque Dios no está limitado al tiempo. Nosotros sí. El tiempo fue creado por nosotros y para nosotros, mientras que vivamos aquí. Pero Dios vive en el Kairos. Entonces Dios vive en su tiempo. Lo bueno es que nosotros salimos de ese tiempo y vamos a volver otra vez. Y eso es parte de sus promesas. Es la eternidad. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Muchos dicen, como dice el apóstol Pedro, muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Y muchos que dicen que han predicado, que han oído, dicen, bueno, esto tiene que ser mentira. Porque mira, date cuenta que llevamos ya 2000 años por ahí. Llevamos 2000 años que Jesucristo se fue de la tierra, porque aunque llevamos 2024, pero por si el calendario está trastocado,
vamos a decir 2000 años aproximadamente. Y que venía el Señor y Maranata de los discípulos se despedían. Nosotros decimos, el Señor te bendiga, hermano. Hermana, el Señor te bendiga. Ellos decían, Maranata, Maranata. Ellos decían que el Señor viene, el Señor viene. Sin embargo, hermanos, como dice Pedro, muchos tienen por tardanza la venida del Señor. ¿Y qué pasa? Se desalientan, se desaniman y dejan el camino. Y en puesto de andar derecho se tuercen y viene el problema. Pero dice un poquito, hermano, y el que ha de venir vendrá. Amén. No tardará. Amén. Solamente tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer como las vírgenes, aquellas, las prudentes. Tener las lámparas preparadas y tener un garrafoncito, aunque sea de 1 litro de aceite, ahí preparado. Para que cuando suene la voz y diga, viene el esposo, puede ser que estemos dormidos, porque dice que todas cabecearon. Porque cuando vienen los malos tiempos podemos todos medio dormirnos un poco. Pero como resulta que va a haber un toque de trompeta y solo lo van a oír aquellos que lo están esperando, enseguida lo vamos a oír y vamos a coger las lámparas, las vamos a encender a esperar el esposo, ¿verdad? Qué bueno, aleluya. Eso es lo que estamos esperando nosotros, queridos. Gloria a Él. Pero hay una cosa que, como dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos vivir nosotros? Dice que el justo por la fe vivirá. Esto ya lo decía Habacuc. Fíjate, el escritor de Hebreos coge y escribe también en Hebreos esta palabra que escribió el profeta Habacuc. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, nosotros, sabéis que somos justos, ¿verdad? Aunque tú digas en tu interior, digas, madre mía, que yo soy justo. Pero, ¿sabes una cosa? Que dice la palabra de Dios que Dios nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha redimido, nos ha perfeccionado, ¿en quién? En Cristo, porque Dios cuando te ve a ti, te ve una persona, un hombre, una mujer justificada, redimida. Te ve una persona justificada, esto es un justo, que ha sido justificado por Cristo. Pero resulta que dice que el justo por la fe vivirá. Tú y yo no podemos caminar la vida cristiana si no es por la fe. Es como he dicho antes, hermano, tenemos la palabra profética, que es la palabra más segura del alma, que dice que es el ancla de nuestra alma, dice Pedro. Pero es la palabra. Y si yo no tengo fe, esa palabra no va a decirme nada a mí. La palabra es espíritu y es vida. ¿Pero para quién? Para los que la creen. La palabra es espíritu y vida para los que la creen. La palabra es ancla del alma para los que la creen. Por eso nosotros, como no andamos por vista, porque no podemos andar por vista, andamos por fe. Y como hemos sido justificados por Cristo, andamos por fe, en la fe del Hijo de Dios. Acuérdate de esto. No esperes. Si Dios te tiene que... Los ángeles están alrededor nuestro, nos cuidan, nos protegen. Yo no creo que tenga yo un ángel de la guarda, dulce compañía, como nos decían de pequeños, que le clamáramos a los ángeles. No, todos los ángeles son ministros de Dios y están al cuidado nuestro, todos. Él los envía como ministros que son llamas de fuego y están para defender todo lo que Dios tiene y para protección de todos sus santos. Pero nosotros tenemos que saber esto y claramente. Nosotros, para poder caminar, tenemos que caminar por la fe. Amén. No hay otra manera. Dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro, hermanos. No hay otro.
Entonces, como dice la palabra de Dios, y si tú, siendo justo y caminando por fe, llega un momento a que esa fe se debilita y retrocedes, ¿sabes lo que dice la palabra? No agradarás a Dios. El que retrocede no agrada al alma de Dios. Y el alma de Dios es el alma, que es donde están las emociones, los sentimientos y la manifestación del amor y de la ternura y de la grandeza de Dios. Y entonces, si nosotros retrocedemos, cuando uno retrocede, ¿a dónde va? Va otra vez hacia el pozo de la desesperación. ¿Os acordáis? El pueblo de Israel, cuando salió y iba camino hacia Canaán, Coré, Abirán, ellos se rebelaron contra Moisés e incitaron al pueblo a sublevarse contra Moisés y contra Aarón, como si ellos fueran los culpables, como si ellos fueran los que los habían sacado de Egipto y habían sido solamente los que Dios había utilizado para guiarlos. Y entonces, ¿sabéis lo que pasó? Ellos le dijeron al pueblo en puesto y decir, hermano, pues vamos a hacer un grupo nuevo. Vamos a coger un grupo de alabanza y hacer una iglesia nueva. No, dijeron, el grupo, ¿sabéis para qué lo formaron? Para volverse a Egipto. Para volverse a Egipto, los hijos de Coré. Para volverse a Egipto lo hicieron. Eso era lo que ellos querían hacer. ¿Y ¿sabes lo que pasó? Que Dios hizo que la tierra del desierto, la arena, se abriera y se los tragó vivos. Hermanos míos, si nosotros retrocedemos, si pecamos, retrocedemos, no vamos a agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios y bastante me duele cuando hago algo que no le agrada a Él. ¿Por qué? Eso a nivel personal mío, yo creo que a vosotros pasa igual. Porque queremos satisfacer a Dios, porque queremos serle agradables, queremos ser lo mejor para Él, porque hemos considerado que lo que Él ha hecho por nosotros, toda la preocupación que tiene, toda la obra que ha realizado hacia nosotros, nosotros no tenemos que sentirnos agradecidos y nosotros tenemos que valorar la obra de Dios y tenemos que contentar el corazón de Dios. Si nosotros retrocedemos, hay gente que retrocede. No te desanimes, no te desalientes. Si te enfadas con alguien, reconcíliate, opera, actúa siempre para ponerte en orden, pero nunca retrocedas. Dice Juan, hijitos, no pequéis, pero si pecaseis, dice, abogado tenéis para con Dios. Jesucristo, el justo, es nuestro abogado. Y no lo dice Juan para decir, pues peca lo que quieras y vienes al abogado. No, sino porque Él sabe, Dios, que si pecamos no queremos hacerlo. Aquellos que le amamos de verdad. Y entonces, pero nosotros necesitamos liberarnos, nosotros necesitamos salir de esa situación. ¿Y qué hacemos? Clamar a Jesús. Jesús, aboga por mí al Padre, defiéndeme, porque el diablo me está acusando y él quiere que yo retroceda. No puedo retroceder, yo quiero avanzar, porque si retrocedo no te agrado, yo te quiero agradar. Y eso está en nuestro espíritu, en nuestra alma cuando amamos al Señor. Pero dice el verso 39, pero nosotros, espero que no haya aquí ninguno que sea contrario a esto. Yo creo que no. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Porque dice que los que retroceden, ¿para qué retroceden? Para perdición. ¿Para qué querían eso? Volverse, dejar, rebelarse e irse a Egipto. Para comer ajos puerros y para comer pescado y para ser esclavos de Faraón. Para seguir siendo igual y adorar a los ídolos de Faraón. ¿Os dais cuenta? A perderse. Pero dice la palabra de Dios y nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Nosotros no somos de esos que retroceden para perdición. No.
sino que nosotros somos de los que tenemos fe. ¿Para qué tenemos la fe? Para preservar, para cuidar nuestra alma hasta el día de la redención. Amén. Así es. Aleluya. Por eso Pablo decía en la carta a los Filipenses, decía que el Señor guarde irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta el día de la venida del Señor. Hermano, y ese es el ánimo. Por eso decía la primera lectura, sepamos de dónde nos sacó el Señor y sepamos a dónde nos lleva. A un lugar donde hay grandísimas promesas. Grandísimas promesas. A ese lugar que dijo Jesús en Juan 14, dice, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en mi Padre? ¿Creéis también en mí? Le dijo a sus discípulos. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. No engaño. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay mucho lugar donde vivir. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando lo haya preparado, vendré y os tomaré a mí mismo. No conmigo, a mí mismo, porque nosotros somos de Él. Somos de Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso Él nos tomará a sí mismo y viviremos con Él eternamente. Pablo dice que Él cuando fue apedreado, se cree que fue cuando estuvo apedreado. Puede ser que creían que había muerto. No lo sé si fue allí. Él dice en la segunda carta a los Corintios, dice, y conozco a tal hombre. No es que conocía a uno, sino conozco a tal hombre, refiriéndose a Él y no queriendo decir, soy yo. Si él dice, conozco a tal hombre, no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, pero estuvo en la presencia de Dios en el tercer cielo. Dice, y oyó cosas tan grandes, tan grandiosas que no le es al hombre poderlas expresar. No podía expresar, no tenía palabras para poder expresar y decir las cosas tan grandes que el Señor había preparado y las ha preparado para nosotros. Así que, amados, fortalezcámonos en el Señor. El Señor nos sacó, enderezó nuestros pasos y puso alabanza en nuestra boca para que podamos alabarle al Señor continuamente. Estemos tristes, que dice Santiago, porque vamos a pasar procesos tristes. Tenemos una enfermedad, hemos perdido cualquier situación en el trabajo, cualquier situación, estamos pasando un proceso que estamos para cantar. Pues no, seamos honestos. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Estáis tristes? ¿Qué nos aconseja? Que hagamos oración, que hablemos con el Señor y le digamos lo que nos está pasando. Es que Él ya lo sabe, pero Él quiere saberlo. Dice, ¿estáis gozosos? Cantar alabanza. Amén. Pues eso es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, con todo mi corazón deseo que esta palabra nos estimule a no pecar deliberadamente, sino cada día poder ir avanzando, que nos aferremos a Cristo por la fe y cada día tengamos la honestidad de que cuando cometamos una torpeza vayamos a nuestro Dios. Él es nuestro abogado. Jesucristo vino a la tierra y fue tentado en todo, como dice en Hebreo, fue probado en todo y tentado en todo. Por eso es el único que nos puede entender y comprender. Porque Él vino en la carne. Él vino en la carne, no nos olvidemos. Y Él conoce los sentimientos de la carne. Y Él conoce cómo actúa la carne, aunque Él no pecó. Pero nosotros sí. Y podemos ir a Él y Él nos va a atender. Así que, amados, deseo con todo mi corazón que este buen ánimo siga hacia adelante, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, y tener paciencia, porque nos queda poco. Ya veis cómo está el mundo. Guerras y rumores de guerras. El capítulo 24 de Mateo está ahí, pero echando chispas, echando fuego. Es el tiempo, estamos esperando. El que ha de venir vendrá un poquito solo. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? La obra nuestra. ¿Qué hizo Noé? Venía el diluvio. ¿Qué hizo Noé? Hacer el arca. Viene lo que tiene que venir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando a Cristo. Amén. Seguir glorificando a Cristo. Amén. Seguir honrándolo y que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Amén.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre, en esta hora por haber podido estar con mis hermanos y mis hermanas en esta noche y por compartir tu palabra, Padre. Bendice esta congregación, sigue edificándola, sigue construyéndola. Anima a cada hermano y a cada hermana, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor. Que consideremos siempre de dónde nos sacaste y hacia dónde nos llevas, Padre. Hacia lo grande, hacia la meta, hacia la coronación de los hijos de Dios. Que esto esté presente continuamente en nuestra vida para tu gloria y para nuestro bien en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, amados hermanos, damos gracias por la palabra que el pastor nos ha compartido. Yo creo que no hay nada más que añadir, sino que lo importante es retén la palabra y pon por obra. Es lo más importante. Amén. Lo importante es ejecutarla, hacer en nuestras vidas y veremos. Y no somos los que retrocedemos, sino que vamos para adelante por fe y perseveramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una buena noche. Amén.